Les comentaba que estas zanjas de oxidación recrean zona anóxica y zona aerobia, que en la zona aerobia se oxida el nitrógeno amoníacal a nitrito y nitrato, y el nitrito y el nitrato en el reactor anóxico aporta, es el aceptor de electrones, el aceptor de electrones, bien digo, es quien termina oxidando la materia orgánica y, y al usar el oxígeno del nitrito y el nitrato reduce el nitrógeno a NO2 que se va a la atmósfera. Y en vez de hacerlo tan sofisticado como esto, que obviamente es mucho más efectivo esto, tenemos una zanja donde el agua da vueltas. Esto es una instalación en Córdoba. eh, y fíjense, ven acá, ven la paleta de un agitador o ven los difusores en el piso. Entonces, lo único que esto necesita, como es menos efectivo, necesita dar mucha vuelta. Entonces se necesitan grandes volúmenes. El reactor que yo le mostré de Bahía es muy grande, pero es para una población de 400.000 habitantes. Esto es para una población, pero como 10 veces menor, y sigue siendo un volumen grande. Si esto hubiese que hacerlo para Bahía Blanca, ya no es viable, sería un volumen muy, muy grande. Pero para poblaciones hasta medianas, es una forma de suplir con espacio temas que sean instalaciones más complejas como las que les mostraba anteriormente de 4 etapas. Aquí cuando ven el tiempo de retención de sólidos es alto y el tiempo de retención hidráulica también es alto. En general el tiempo de retención de sólidos es más alto porque yo logro en los tratamientos biológicos separar la biomasa en el sedimentador secundario y volver a meter los sólidos adentro del sistema. Entonces en general los sólidos siempre son altos. Lo que pasa acá también es que la retención hidráulica es alta. Entonces finalmente tiempo de retención hidráulica alta significa volumen grande. Eh, Y como último de las tecnologías que tienen que ver con el tratamiento biológico para remover nitrógeno, eh, está lo que se llaman reactores secuenciales discontinuos, que básicamente es una única pileta donde se producen todas las funciones de un tratamiento de barros activados. Desde un llenado con agua residual, uno arranca, en algún lugar tiene que arrancar. El reactor está casi vacío o tiene restos de biomasa y de agua, se llena con agua residual y la primera etapa propiamente dicha es la del mezclado. Entonces, donde hay en este mezclado, como ya hay bacterias, ya hay agua residual previa, acá tenemos condiciones anóxicas, porque ya tengo nitrito y nitrato acá, del lodo anterior. Entonces cuando lleno y mezclo nada más, acá logro poder desnitrificar, porque las bacterias usan nitrito y nitrato, liberando nitrógeno a la atmósfera. Luego empieza la etapa clásica de aireación, como cualquier barro activado. Lo que tiene de particular es que una vez que apago el mezclado y la aireación, termina funcionando esta pileta como un sedimentador. Entonces dejo de cantar, y cuando tengo todos los barros en el fondo, la gran mayoría, vacío el tanque por la parte superior, entonces es un efluente secundario, y eventualmente puedo, depende cómo se vaya sumando barro, purgar un poquito de barro y estar listo para que el proceso empiece nuevamente. Esto es lo que tiene de ventaja que en un solo, en una sola pileta puedo hacer todo, que es bien compacto, pero como tiene como desventaja, en Bahía Blanca hay una planta está instalada, en una planta industrial. Esto necesita alta automatización, porque todos estos procesos, cuando empiezan, se llenan, hasta cuándo se llenan, que prende el aerador, apaga el agitador, que abre las válvulas que dejan entrar y salir agua a distintos niveles. Todo eso está automatizado y bueno, requiere automatización. Primero es una inversión grande y después mantenimiento para que eso funcione. Estos como se ven, estos son 6 piletas, que cada uno es un reactor secuencial discontinuo. Secuencial porque va en secuencias, en etapa, y discontinuo porque no, estos se llaman batch, no es toda la operación continua. Continuo es cuando está entrando en una punta y saliendo en la otra, y se mantiene constante esto.
Acá no, termina de entrar una carga, acá ya está vaciando, ya está todo vacío, pero debería quedar un poco de agua y barro, y uno empieza y la carga que hace, por ejemplo, este que está recién cargado, o esto que está cargado y está ya aireándose, esta carga es un batch, entonces se procesa esa carga, se termina de sacar el efluente y el exceso de barros y se arranca con otro, por eso se llama discontinuo. Aquí hay parámetros nuevamente. Fíjense que el tiempo de retención hidráulica se mide en horas, es bajo, no son muchos días. El sólido está varios días, ¿por qué? Porque cuando yo sedimento, retengo la mayor cantidad de sólido, lo retengo, se va muy poco con el efluente, como todo tratamiento de barros activados. La retención hidráulica en horas es baja, eh, pero la retención de sólidos es alta porque los retengo los sólidos, básicamente. Pasemos ahora a ver cómo removemos fósforo. Esto es un poquito más complejo. La idea es eh, sacar el fósforo incorporándolo a la biomasa, que las bacterias acumulen fósforo en su interior. Entonces, cuando venga la purga de lodos, me llevo biomasa con fósforo. Para eso, lo que trato de hacer es desarrollar los organismos que acumulan fósforo. Hay determinadas bacterias que acumulan más que otras. Entonces trato de dar al sistema una configuración tal que me permita que estas bacterias se desarrollen preferente más que otras. Para lograr esto de la remoción biológica de fósforo, metemos una fase anaerobia antes del reactor aerobio. Por eso yo, como les mostré en la foto del reactor de Bahía, y yo les comentaba que esta parte es anóxica, la previa, esta de acá, es anaeróbica y tiene como función ayudar a la remoción biológica de fósforo. Esta parte anóxica para remover nitrógeno, y esta, donde está totalmente aireado, es aerobia para remoción de materia orgánica. Volviendo a la remoción de fósforo, el principio es el siguiente. En la zona anaerobia logramos una condición para que los microorganismos que acumulan fósforo, que tienen esta sigla, eh, se puedan desarrollar mejor que otros. Entonces, por ejemplo, estos Acinetobacter, en condiciones anaerobias y aerobias después, se adaptan mejor que otras especies y al tener prevalencia de estas especies, logramos que estas acumulen más fósforos que otros competidores que tienen. En la fase anaerobia, como toda degradación anaerobia, se forman ácidos grasos volátiles, que es la fermentación de la materia orgánica, y aprovechan esos ácidos y almacenan energía en una molécula particular que se llama polihidroxibutirato. Básicamente, usan productos de la fermentación para ganar energía. Y en este proceso, paradójicamente, liberan algo de fósforo al agua residual. O sea que en la etapa anaerobia no logro reducir el fósforo, sino todo lo contrario. Parece contradictorio, pero en esa etapa los fosfatos que hay presentes en el agua residual, que en la fase posterior ellos incorporan, cuando viene la fase anaerobia suelen liberar fosfato al agua residual. Inmediatamente pasan a la zona aerobia, y acá con la energía que ganaron, que acumularon con esta molécula, en condiciones aerobias obviamente, usan esta energía, usan el oxígeno, oxidan la materia orgánica que hay en el reactor y empiezan a acumular fósforo en grandes cantidades que usan luego como parte de los nutrientes que necesitan para replicarse. Lo que hacen estas bacterias es utilizar más fósforo y retenerlo que otras especies. Finalmente, cuando pasa de la zona aerobia al sedimentador secundario, cuando viene la purga, termina eliminando bacterias con exceso de fósforo. En este grafiquito les mostraba que en la zona anaerobia
las bacterias liberan fósforo. Fíjense que esto es la concentración de fosfatos, el eje Y. Liberan y crece la concentración, pero luego pasan a la fase aerobia y los consumen, por demás. Si miramos este valor acá en el eje Y, es mucho más bajo que este valor de concentración. Finalmente, cuando termina la fase aerobia, queda muy poquito de fósforo en el agua residual. La mayor parte queda en las bacterias que después voy a purgar. Y esto es también un esquema biológico para simplificar lo que estuvimos comentando, como en la parte primero abajo se ve anaerobia, las bacterias toman los productos de la fermentación, almacenan la energía en esta molécula y liberan fósforo a la vez que toman materia orgánica que viene del agua residual, y después en la fase aerobia, esta energía la utilizan junto con el oxígeno, para oxidar la materia orgánica a dióxido de carbono y agua, toman el fósforo del agua residual, lo acumulan y lo usan para producir nuevas células. En los esquemas que hay para remover fósforo, algunos son sin nitrificación. Es raro porque en general el fósforo viene acompañado del nitrógeno, pero bueno, hay esquemas de remoción de fósforo sin nitrificación. Y después, remoción de fósforo con la nitrificación incluida, discriminando si tenemos alta o baja relación de DBO versus fósforo. Esto es, a ver si tengo cantidad suficiente de materia orgánica, si la cantidad de materia orgánica es alta en relación a la cantidad de fósforo que hay. Cuando no se lleva a cabo la nitrificación, este proceso está patentado por Redox, y tiene, bueno, una zona como todo, anaerobia y otra aerobia. Ahí sí prescindimos de la anóxica porque no hay nitrificación. En todo el proceso la retención tiene que ser baja, porque si ustedes recuerdan de la curva de DBO, a partir del quinto día se empieza a formar la oxidación del nitrógeno amoníacal. Se forman básicamente las bacterias nitrificantes que, que, que oxidan el nitrógeno amoníacal a nitrito y nitrato, y eso se da a las bacterias de unos 5 días. Entonces, el tiempo de retención de este proceso con zona aerobia anaerobia y aerobia, sin anóxica, la idea es que estar pocos días de retención de sólidos. Y hidráulica mucho menos. Fíjense, esto es cuestión de unas pocas horas. Esta es la configuración. Tener el reactor anaerobio y el otro aerobio. Y obviamente, donde yo les comentaba, acá se aclimatan las bacterias, que son las que a mí me interesan, que acumulan fósforo, y en este lugar terminan de acumular el fósforo. Cuando vienen acá al sedimentador y parte se purga, termina de liberar fósforo del agua residual. Pero otras vuelven y quedan acá, y acá me liberan fósforo, porque en la zona anaerobia transmitían fósforo al agua residual. Entonces, la remoción de fósforo por vía biológica, yo ya le dije, no es tan eficiente. Esto es lo que hemos hablado: tiempos de retención de sólidos de hasta 5 días, y tiempo de retención hidráulica en la zona anaerobia bien bajo, por eso en la zona anaerobia es chica en general comparada con la aerobia. Después les comentaba que es lo más clásico, que la remoción de fósforo venga acompañada de una nitrificación, ya sea con alta o baja relación entre la DBO y el fósforo. Entonces acá básicamente se forma lo que les mostraba en la foto del reactor de Bahía Blanca, los 3 pasos, procesos anaerobio, anóxico y aerobio. Tienen esta denominación, A2O, donde se recirculan nitratos, como vimos, para remover el nitrógeno amoniacal a nitrito, nitrato, y después reducir el nitrito y nitrato a NO2, que se va a la atmósfera. Y
lo que yo les comentaba, esto de la relación, cuando la relación de biofósforo es alta, esto garantiza que haya alimentos para que se produzcan estos procesos, porque en cada proceso hay biomasa específica que necesita materia orgánica, que viene dado por esto, por la DBO, para poder llevar a cabo el proceso. Eh, Les quiero mostrar, paso esto porque les quiero mostrar, este esquema que vemos arriba es el clásico esquema que se está adoptando en las plantas de aguas residuales, en las que se construyen nuevas en la Argentina, en las que se construyó en Bahía en particular, un reactor anaerobio, que es el más pequeño, porque necesita poco tiempo de retención, donde acá favorezco las bacterias que acumulan fósforo, un reactor anóxico que recibe la recirculación de nitratos a la salida del aerobio, nitritos y nitratos vuelven acá, acá se forman condiciones anóxicas para reducir el nitrógeno y eliminarlo a la atmósfera, y finalmente la etapa aerobia donde termina oxidando la materia orgánica y es el tratamiento clásico, donde después pasa al sedimentador y parte de la biomasa tiene que volver al inicio. Después hay distintas, habíamos visto que había un reactor de 4 etapas que tenía la parte anóxica antes y después. Esto ya es un poco más complejo. Básicamente lo que hay que hacer es agrandar el reactor, poner más tabiques, más baffles y distribuir distintos los equipos donde se agita, donde se airea o donde directamente no hay ni agitación ni aireación. No, no como agitación. Agitación tenemos que poner en todos lados. De hecho, acá es un agitador. Donde no hay aire y tampoco lo que hay que tratar de evitar es que a este reactor anaerobio le llegue la menor cantidad de nitritos y nitratos. Que no es de todo fácil porque acá, a la salida de este reactor, suele haber nitritos y nitratos que cuando recirculo caen acá. Entonces, en el reactor anaerobio no es completamente anaerobio. La presencia de nitritos y nitratos no me ayuda a que se desarrollen las bacterias que acumulan fósforo. Estas bacterias que vienen, que son las nitrificadoras, compiten con las que acumulan fósforo. Por eso, estos procesos donde tratamos, básicamente es un proceso de barros activados modificado, donde tenemos un sector, anaerobio, donde promovemos el desarrollo de bacterias acumuladoras de fósforo, una zona anóxica, donde el nitrito y el nitrato terminan de reducirse y se van a la atmósfera como nitrógeno gaseoso, y la parte de barras activadas propiamente dicho. Entonces, al proceso de barra activado le pusimos dos zonas previas para promover la eliminación biológica de nutrientes. Es un proceso de barras activado modificado, entonces la eficiencia que tiene es moderada. Para el nitrógeno anda bastante bien, para el fósforo le cuesta mucho más. De hecho, en muchas plantas del primer mundo se ayuda la eliminación biológica de fósforos con algún aditivo para alguna precipitación química posterior. Entonces estoy teniendo un tratamiento no solamente biológico, sino físico-químico, porque la remoción biológica no es suficiente, no alcanza. De todas maneras, para nosotros es mucho mejor que construir estos sistemas de barro activado modificados, que tienen algo de eficiencia para remover fósforo y obviamente nitrógeno, que no tenerlos, o que tener solamente los filtros percoladores que son muy limitados para remover nutrientes. Entonces, evitamos así la eutroficación de arroyos y de lagos. En el futuro, si todas las plantas ya tienen la remoción biológica de nutrientes, uno podría ver de añadir nuevas etapas para que esa remoción de nutrientes sea más eficiente. Hoy, la mayoría de las plantas no tienen ningún tipo de remoción de nutrientes, entonces que ya se empiece a incorporar en las nuevas plantas esta remoción, aunque sea moderada, por ejemplo, para el fósforo, bueno, bienvenido sea. Después hay algunas, yo dejé algunas opciones más, yo les estaba mostrando esta cuando volví para atrás, hay algunas opciones más de cómo remover fósforo, son distintas configuraciones, eh, todas tienen alguna variación, pero por ahí no vale la pena.
Incluso acá está cada una de estas variantes para remover fósforo, inclusive con nitrógeno. Bueno, qué parámetros, cuánto tiempo está retenido los sólidos en días, o el tiempo de retención hidráulico, básicamente para poder comparar uno y otro. Y fíjense, todos más o menos andan entre de a 2000 a 4000 miligramos por litro, que es la concentración de barros que tiene el reactor. Estos son sólidos suspendidos en el licor de mezcla. Esto es lo que usamos para calcular la relación entre alimento y microorganismos. Eh, Como última parte de barros activados y de tratamiento biológico avanzado, yo les mencioné el reactor secuencial discontinuo como un reactor un poco más avanzado de barros activados. Eh, Estos bioreactores de membrana son más actuales, son más complejos en su tecnología, y tienen mucha mejor eficiencia, a un costo obviamente más alto. Básicamente, la idea es tener un reactor biológico, un reactor aerobio, eh, donde se degrada la materia orgánica, y donde haya un módulo de membranas. Estas membranas pueden ser parecidas a las que se usan en el agua para la micro o ultrafiltración. Y la idea es que en el proceso este, que es un sistema de barros activado modificado, en vez de que haya un sedimentador secundario donde se separa la biomasa del efluente, haya un módulo de membranas. Entonces, las membranas en este caso están adentro del reactor aireado. Ven que acá dice meto aire. Eh, el efluente entra por acá y en el momento que yo saco esto sería el agua residual crudo a tratar, digamos, y el efluente sería lo que ya sale clarificado. Lo que pasa por estas membranas, el efluente de las membranas es agua totalmente clarificada, que sale ya tratada, y esa agua clarificada sale mucho mejor que lo que sale de un sedimentador secundario, porque la estoy pasando por una membrana. Los sólidos que se retienen quedan en el reactor y periódicamente se purgan. En este esquema, las membranas están adentro. Así yo logro que el tiempo de retención hidráulica sea bajo, no necesito mucho, necesito un tiempo de retención hidráulico para que se oxide la materia orgánica, nada más. Y después tengo mucha mejor efectividad en la remoción de sólidos, porque obviamente la estoy removiendo con una membrana y no con un sedimentador. La calidad del efluente es muy bueno, así que eso queda listo para reutilizar en usos que no requieran altísima calidad, si no tendrá que seguir con las sucesivas etapas. Obviamente, parte de las ventajas es que tener membranas son cosas caras, y obviamente el mantenimiento. O sea, estas membranas obviamente no es lo mismo que las membranas filtren agua meramente sucia, que tengan que filtrar un licor de mezcla que dijimos que tiene 4000, 5000, 6000 miligramos por litro de sólidos en suspensión. Es un chocolate que hay que estar filtrando, del cual tiene que ser agua muy clara. Entonces, las membranas terminan reteniendo un montón de sólidos y eso hace que haya que limpiarlas periódicamente. Esta tablita compara el lodo activado tradicional con los bioreactores de membrana. Entonces, la separación en uno se da en el sedimentador secundario y en otro con las membranas, de micro o ultrafiltración. El tamaño, obviamente, de esta nueva tecnología es más pequeño porque no necesito el sedimentador secundario. La concentración de biomasa, fíjense que en estos bioreactores puede crecer muchísimo porque retiene toda la biomasa, no se va nada. Acá con el efluente se suele ir algo de biomasa. Acá es terrible la cantidad que se puede llegar a juntar, entonces hay que ir purgando periódicamente. Y bueno, está el resto, fíjense abajo el nivel de la calidad del efluente. DBO, acá de 15, acá mencionan menor a 4. Incluso parámetros como la turbidez del agua 20 para el lodo activado tradicional, esto es a la salida del sedimentador secundario, y esto menor a 1, o sea, sale como agua
lista como del agua potable. En lo que refiere a turbiedad, después tenemos temas que tienen nitrógeno todavía, que tiene fósforo y que puede tener microorganismos patógenos, que pasar por desinfección para usos, aunque no sean de bebida, por ahí como riego. eh, Todo efluente debe finalmente desinfectarse. Y acá está la comparación, como en el sistema de los activados tradicionales tenés el reactor y el sedimentador, y en este caso tenés el reactor solo, porque acá las membranas terminan haciendo la separación. Este es el sedimentador primario que en ambos casos está. Eh, Hay una diferencia de configuración entre lo que es que estas membranas puedan estar sumergidas, como es el caso de la figura, o si tengo el módulo de membranas afuera. La cuestión es que cuando están sumergidas necesitan mucho menos energía para el bombeo y se trabaja a presiones más bajas. En general toda la operación es más sencilla. Lo único problemático es que el día que hay que hacer mantenimiento de esas membranas, nada, están sumergidas en un lodo, que hay que vaciar, que hay que limpiar, que, bueno, eso es lo complicado, y obviamente la construcción inicial. En esto, si uno la membrana tiene afuera, es como que viene, monta, este es el módulo de membranas, lo deja afuera y es mucho más fácil el reemplazo. El otro estarían adentro del reactor, pero bueno, es mucho más eficiente tenerlas sumergidas, aunque sea costoso en la construcción, porque trabajan a menos presión y se necesita bombear menos cantidad de agua residual para limpiarlos. Estos son los tubitos por los cuales pasa el agua residual y se retienen los sólidos de un lado y el agua clara sale del otro. Como último tema, todo esto que acabamos de ver es cómo algunos procesos avanzados, como esto de las membranas, que son procesos que se han ido modificando de barros activados, y la remoción biológica de nutrientes como parte también de barros activados modificados. Después hay toda una parte que no vemos en particular, porque son las tecnologías que vimos para el tratamiento de agua, que son la filtración posterior en mantos de arena, para lo cual a veces se puede usar coagulación y floculación, o el uso de oxidantes químicos para oxidar determinado compuesto que sea difícil de algún efluente industrial, algún hidrocarburo que cueste mucho por vía biológica degradarlo, o todos los temas de desinfección, por cloro, gaseoso, líquido, ultravioleta. Bueno, todo eso son cosas que ya hemos visto en el tratamiento de agua. Y son tratamientos que algunos hasta osmosis inversa se aplica al efluente tratado para lograr su reutilización en el agua de industria, por ejemplo. Agua para el enfriamiento tiene que estar libre de sales disueltas. Entonces, hay plantas que hasta después del tratamiento secundario y terciario hacen toda la parte de potabilización, incluso hasta osmosis inversa, para dejar un agua casi pura para que la industria pueda usar en el enfriamiento. Es un proyecto que, por ejemplo, para Bahía Blanca está pensado para el polo industrial, que todavía no se llevó a cabo. En la primera etapa es tener la planta de tratamiento de remoción de materia orgánica y nutrientes. Estaría faltando una tercera etapa de tratamiento terciario, para la redundancia, y después la ósmosis, el proceso de ósmosis lo haría cada industria, que en general tiene montados equipos de ósmosis para, ellos le hacen ósmosis al agua de red, para quitarle las pocas impurezas que traiga. Cuando terminamos con eso, nos queda otra parte, y esto ya es la última parte. Nos queda el tratamiento de los barros. En todo tratamiento biológico tenemos el crecimiento de la biomasa y por eso se va purgando, y ahí en la purga eh, mantengo la concentración de microorganismos, me saco el fósforo de encima que acumularon los organismos, y también tengo los barros que fui sacando en las distintas etapas, como la sedimentación primaria. De hecho, en todas las etapas de purificación voy reteniendo los sólidos del agua, e incluso en el tratamiento secundario biológico genero biomasa, genero barros.
Acá lo que comenta este texto es que en las plantas en las plantas actuales, las instalaciones de barro son cada vez más complejas. Eh, Cuando ustedes ven las plantas de tratamiento que tenemos en el sudeste bonaerense, básicamente es que los barros que purgan de vez en cuando los tiran a una playa de secado y ahí que se produzca todo, la degradación, el secado y si te descuidas la disposición final, quedan ahí y la infraestructura que se le da a eso es muy baja, obviamente eso larga olor, puede contaminar la napa, no es un tratamiento adecuado, incluso se desperdician posibles fuentes de nutrientes y de energía. Y todo eso que hoy las plantas modernas tratan de aprovechar al máximo, bueno, requiere mucha infraestructura que en algunos casos representa hasta el 50% de la infraestructura de la planta, porque junto con la línea de barros va asociado también todo el tema de recuperación de gas. Eh, no solamente que el lodo tratado es materia orgánica y nutrientes listos para utilizar en el suelo, por ejemplo, sino que también se produce biogás que tiene alto contenido de metano, que es el principal componente de gas natural. Entonces todo esto hace que uno tenga una instalación que ya se parece más a una industria de primer nivel que a una planta tradicional de aguas residuales. En los, en los países que tienen mayor desarrollo económico, si uno mide la cantidad de lodos sólidos que se producen en las plantas de tratamiento por cápita, es cerca del doble, porque obviamente tratan mucho mejor el agua residual y eso implica mayor generación de lodos, primero por los tratamientos que se generan en sí y después por lo que ellos separan del agua residual. Y después acá nos comentan que más de la mitad de los usos de los lodos ya tratados, estabilizados, se aplican al suelo, que es una práctica interesante cuando se hace bien, porque es recuperar materia orgánica, recuperar nitrógeno, fósforos, micronutrientes, porque no solamente fósforo y nitrógeno son los macros, pero pequeñas cantidades de calcio, de magnesio, de azufre y la tabla periódica continua, todas esas pequeñas cantidades vuelven al suelo, que finalmente de ahí las sacamos. Esos micronutrientes salieron con los cultivos, o por consumo directo o por consumo indirecto a través de carnes que se alimentaron de esos vegetales y terminaron en el agua residual por nuestro uso. Entonces es contribuir a volver a cerrar el ciclo. Si no termina todo, si no hacemos una migración de nutrientes y de materia orgánica desde los suelos a los océanos, porque finalmente lo que tiramos en el agua residual y a los cursos de agua terminan en el océano. De esta manera tenemos una manera de cerrar el ciclo. Y hay en menor porcentaje en ciudades grandes donde no hay tanto espacio, se lo suele incinerar, si se lo hace bien se recupera algo de energía, y en menor medida no tan recomendado llevarlo a relleno sanitario o otras prácticas. Eh, la idea de quemarlos genera controversia, están las emisiones que son inevitables de dióxido de carbono, e incluso si no se hace bien, formaciones de dioxinas y furanos, que son compuestos orgánicos de moléculas grandes cloradas, y también el tema del material particulado que puede quedar absorbido en metales pesados presentes en el agua residual. Eh, a favor podemos decir que si se utiliza bien, se aprovecha ese calor para generar vapor o electricidad que se utiliza dentro de la misma planta. Y como le decía, entre lo más adecuado y más para países como el nuestro, que tenemos mucha superficie, es tratarlo bien y devolverlo al suelo eh, como un biofertilizante. Eh, Acá en esta figura mostramos básicamente los lodos primarios y lodos secundarios. Tienen distinta estrategia de, de manejo en el espesamiento de los mismos. El lodo primario suele ser más denso, más compacto,
El lodo secundario, como es biológico, le cuesta más espesarse. Y en ambos casos, depende de cómo se espesen juntos, por separado. La idea es que antes de ir a la estabilización, que generalmente es por digestión anaerobia, logre quitarme algo de agua de encima, logre espesarlos para que este tratamiento anaerobio sea eficiente. Cuanto más materia sólida pueda meter en el reactor anaerobio, mejor va a ser mi eficiencia. Esto no trabaja bien con cargas diluidas. En esta tablita hay una explicación de cómo son cada uno de los lodos, pero más allá de la explicación somera que pueda tener, es para pensar en nuestra planta de tratamiento y cómo vamos quitando lodos o sólidos desde el pretratamiento, que esos sólidos tienen que ir a un relleno sanitario, ya son gruesos, hemos visto fotos de lo que retienen tamices y rejas. Las arenas que algunas plantas de países del primer mundo las limpian, las clasifican y las venden. Se termina, cuando uno ve lo que juntan al año, sacan varias toneladas. Después están las grasas y aceites que se puedan juntar en el sedimentador primario y también secundario, pero en los desalinadores actuales vimos que los desalinadores tenían aireación y tenemos grasas y aceites, y estos opcionalmente se pueden enviar sin espesar a la digestión anaerobia. En algunos casos se pueden sacar en contenedores y mandar a relleno sanitario, pero bueno, esto tiene mucha carga orgánica y es algo positivo para utilizar en la digestión anaerobia. Después tenemos, como les decía, los barros primarios que son fáciles de espesar por gravedad. Algún que otro lodo de tratamiento físico-químico cuando lo haya, esto suele ser más común en las plantas industriales. Después el lodo biológico, el que sale del sedimentador secundario, del barro activado o de los filtros percoladores. El de los filtros percoladores es distinto, es básicamente el resto de biofilm que se fueron pegando a las piedritas o los plásticos. Y después finalmente tenemos los lodos ya estabilizados, por estabilización. Aerobia es menos frecuente porque airear hasta estabilizar un barro es muy caro. Y no tengo ninguna recuperación energética. En cambio la estabilización anaerobia lo que me hace es, si bien tiene otras contras, produce metano y no requiere aireación, entonces eso es un ahorro energético grande. En este esquema que ha aparecido anterior está un poquito más detallado. Fíjense que incluso acá ya están, del sedimentador primario se ve la purga de fondo, donde pasa por previo un tanque antes de ir al espesador por gravedad, y acá el lodo secundario también. En estos tanques a veces se le puede añadir algún floculante, algún polímero se llaman, que ayudan a que el espesamiento por gravedad mejore un poco. Y además, una vez que salen del espesador por gravedad, van a la digestión anaerobia. Y además los sobrenadantes, bueno, acá está marcado el primario nada más. Todo el sobrenadante primario va directo a la digestión anaerobia. Esto está interesante de utilizar, porque grasas y aceites tienen gran poder, gran carga orgánica. Una vez que esto está estabilizado, la humedad para tener una idea, en la salida del sedimentador primario y secundario, estas corrientes de que llamamos barro, solamente el 2, 3, 4% es sólido, el resto es agua. Y cuando se espesa, como mucho, como un valor muy alto, alcanzo 10, entre 8 y 10% de sólido.